de una nueva era para estas conferencias, y es el hecho de que las conferencias de ahora en adelante se van a grabar para entonces colocarlas en internet en beneficio pues de los residentes y de la Facultad de Medicina y todos aquellos que estén trabajando en la investigación del cáncer aquí en Puerto Rico. Y yo supongo que también puede ser útil para nuestra contrapartida allá en MD Anderson en Houston. Así que para mí es un placer poderles presentar un vecino de México que está trabajando en MD Anderson. El doctor Vicente Valero, él estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo León en México y se graduó de medicina, la Facultad de Medicina en 1980. De allí pues entonces hizo medicina interna en Ohio, en el hospital de St. Elizabeth, y la Universidad Northeastern Ohio University College of Medicine en Ohio desde el 1982 al 85. El fellowship en Hema-Onco lo hizo en la Universidad de Cincinnati, en el Hospital de la Administración de Veteranos desde el 1985 al 87. Luego allí va a la universidad, al Departamento de Medicina de la Universidad de Texas, que se encuentra en Galveston, y allí está un año del 87 al 88 y luego entonces pasa a trabajar y a ser miembro de la facultad de la Universidad de Texas, pero esta vez en MD Anderson en Houston. Y sus intereses clínicos, obviamente, por el título de la conferencia, están relacionados con el tratamiento de pacientes de cáncer de seno y además investigación en el área del cáncer de seno. Así que para mí es un gran placer poder presentarles a ustedes al doctor Valero después de casi 2 años que hemos tratado de ponernos de acuerdo para poderlo traer aquí a Puerto Rico. Bueno, buenas tardes. Y yo he venido, la primera vez que vine a Puerto Rico fue hace 22 años. Subí al Yunque en esa edad, ¿no? Y antes del huracán. Si alguien quiere, aquí están las copias de las diapositivas, si se pueden pasar. Y si alguien quiere más, pues les haremos una de las copias no salieron bien por los fonts, pero si nomás guardan una para aquellos que quieran algo, y el que la quiere también se la podemos mandar por correo electrónico o por fax. Yo tengo muchas conexiones con Puerto Rico. Me entrené con 10 puertorriqueños. Ya hablaba yo de la marqueta y de las gomas y de las, ¿cómo le dicen ustedes? Las guaguas y esas cosas, ¿no? Llegaba a México y me decían, ya no hablas español, ¿no? Hablas puertorriqueño. Entonces tengo aquí muy buenos amigos. Y de hecho uno de mis amigos, que me entrené con él trabaja en la universidad también y trabaja en práctica privada con gastroenterología, pero ayer estaba dando una clase en la universidad, entonces desde muy chicos teníamos inquietud académica, y de hecho estando yo de residente en medicina interna, a pesar de que estaba en un lugar chico, escribimos 4 artículos en peer review. Entonces ahí uno de los, un infectólogo que había venido a la Universidad de Cincinnati básicamente nos ayudó y nos estimuló desde el punto de vista académico a escribir y a hacer investigación. Entonces, como siempre les digo yo en México y en otros lugares, sí se puede, si uno tiene un poco la pasión por la educación y por la investigación. A mí me toca, por ejemplo, ahora que vine yo aquí al programa del U54, de la beca, pues vine a apoyar a 3 de mis socios que están un poco más jóvenes que yo para tratar de estimularlos y hacer una relación científica, porque yo creo que la única manera que vamos a ver que este tipo de problemas que tenemos, por ejemplo en el cáncer de mama tenemos 200,000 mujeres que sufren esta enfermedad a nivel Estados Unidos, y tenemos más de 1 millón de mujeres que sufren la enfermedad mundialmente, ¿no? Y con eso que muchas veces no capturamos en los registros muchas de la incidencia, pues probablemente es más cercano a 1,5 millones de pacientes anualmente. Es una epidemia mundial, ¿no? Afortunadamente,
hoy en día puedo decir que el número de mujeres que mueren de cáncer de mama se ha ido reduciendo. Y eso es gracias a la investigación. Y aquí vemos las curvas de mortalidad y vemos la curva de mama, que básicamente estamos viendo que empieza a disminuir la mortalidad y hemos visto que en la última década hemos visto una disminución. Muchas de las cosas que se relacionadas a eso es la pesquisa, o que le dicen en inglés screening. La pesquisa o el cribaje que se hace a nivel de mamografía, la mejoría de ha habido mucha mejoría en el tratamiento sistémico. Y es posible que también hemos detectado muchas de estas mujeres que tienen un cáncer que potencialmente no iba a causarle ningún daño al paciente, y lo hemos básicamente inflado hasta cierta manera el beneficio. Pero cuando uno ve las curvas de mortalidad, pues básicamente es una cosa más aceptable, porque todo lo demás hemos visto que si uno ve en los 50, vemos que la curva va bajando, y esto se acaba de publicar en el Lancet, está ahorita en el internet. Nosotros hemos visto unas cosas extraordinarias. O sea, yo creo que ¿qué fue? El lunes, yo vi la presentación más importante en mi vida en cáncer de mama. No creo que la vuelva a ver otra vez. Y es para aquellos que trabajaron en la generación anterior, fueron la misma diferencia cuando se introduce la quimioterapia y la hormonoterapia hace más de 30 años en el manejo de cáncer de mama. Tamoxifeno se aprobó en el 1977 en los Estados Unidos, pero en 73 en Inglaterra, entonces hace 32 años. Entonces ya tenemos mucha, y la quimioterapia, pues los primeros estudios de Bonadonna y hacen más de 30 años. Entonces a mí no me había tocado como médico ver lo que vimos el lunes, y les voy a enseñar porque se ha cambiado radicalmente la historia natural de un grupo de mujeres con cáncer de mama, que es un cáncer de mama. El cáncer de mama es una enfermedad heterogénea, y gracias a la labor a nivel de manejo multidisciplinario, del entendimiento genético del ser humano, de entender la biología molecular y cómo podemos desarrollar la investigación basada en evidencia, hemos visto estos cambios tan drásticos. Este es el equipo de nosotros, y el equipo de nosotros es una cosa que, aunque sean ustedes poquitos, yo siempre digo que sí se puede. Yo estoy haciendo ahorita, hoy me mandaron un correo electrónico que las muestras de Perú llegaron a Houston, y llegaron, a pesar de que los abrieron en la aduana, llegaron y están intactas, y estamos haciendo microarreglos de pacientes que tratamos en Perú. O sea, sí se puede. Me lo mandaron de DHL, llegaron, todo coordinado, las vimos, y ya me dijeron, el mejor patólogo, llegaron y están bien, y llegaron congeladas. Y entonces estamos haciendo, y eso fui a hablar yo a Perú en el Instituto de Enfermedades Neoplasias, que tenemos un puertorriqueño, que está trabajando con nosotros, que está haciendo un papel excelente. Yo lo entrené, estuvo 3 años conmigo, y luego se quedó con nosotros en profesorado. La doctora Arun, que vino aquí a la beca del U54, que trabaja en el área genética. Mi grupo de radioterapeutas, que me lo llevé a España el año pasado, a trabajar en el MD Anderson de España. Me llevé también a la patóloga, jefa de patología. Kumar, que está ayudando en el trabajo aquí con uno de los proyectos. ¿Quién más está aquí? La doctora González, que me dio varias de las diapositivas, y mi jefe, que ha sido instrumental en ayudar a tantos oncólogos, ya no tan nuevos como yo, pero como la doctora González, colombiana, que está haciendo un papel estelar con el grupo de nosotros. Eso va a ser una estrella rápidamente ella desde el punto de vista de investigación. Entonces, trabajamos con un equipo, todos, y todos somos importantes, y todos somos parte del grupo, y el grupo puede funcionar con eso. ¿Qué es lo que me tocó cubrir los avances del cáncer de mama? Entonces, lo que hemos tenido? Bueno, pues hemos tenido hemos hecho el mamograma por mucho tiempo, lo empezamos a hacer el ultrasonido. Nosotros biopsiamos a todo el mundo. Yo tengo
nuestro grupo tiene un grupo de pacientes de casi 500, o de más de 500 pacientes en que hemos biopsiado la axila, en pacientes que tienen axila positiva, pero las biopsiamos y luego les damos quimioterapia. Y en aquellos pacientes que la quimioterapia destruye todas las células a nivel microscopio, 90% de los pacientes con ganglios positivos que reciben quimioterapia están libres de enfermedad a 10 años. O sea, una respuesta biológica que vemos que, pero eso lo hacemos porque hemos estado, lo mandamos a New England Journal of Medicine, casi pegamos la campanada, pero no, ahora lo tenemos en el Lancet, ¿no? Entonces, ¿en qué hemos evolucionado? Bueno, que hemos evolucionado que las técnicas nuevas que tenemos, estamos viendo a ver si la resonancia puede ser un instrumento más importante en el diagnóstico, porque desafortunadamente las mujeres jóvenes, por ejemplo la mujer latina, 78% del cáncer de mama en los Estados Unidos se presenta en mujeres más de 50 años, ¿no? Entonces, aquí, en cambio, en los países de nosotros, la mediana, al menos en México, en Perú, las mujeres se presentan con cáncer una mediana entre los 45 y 50 más jóvenes. Y eso es una de las cosas que estamos tratando de ver. Sí, biológicamente este cáncer que se presenta en el grupo étnico de nosotros es diferente. Y es una de las cosas que estamos estudiando como parte de la beca. Entonces, la resonancia, se presentó un estudio ahora que venimos de la reunión anual de nosotros, en que mujeres a alto riesgo, ya sea que tenían la mutación del BRCA1 o BRCA2, o alto riesgo, se les hizo resonancia. Y la resonancia con la mamografía es mejor que la mamografía, pero desafortunadamente todavía tenemos 2/3 de esos cánceres que detectamos eran invasivos y 1/3 tenían ganglios positivos. O sea, definitivamente necesitamos herramientas más efectivas. Y pensamos nosotros que eso lo vamos a obtener haciendo proteomics o genomics en vez de radiografías, pero estamos tratando de mejorar nuestra calidad de diagnóstico aquí. La doctora Arun y yo estamos tratando de mandar una propuesta de hacer resonancia 2 veces al año para ver si aquellas mujeres que eligen no tener una mastectomía profiláctica, tratar de monitorizarlas más de cerca, porque desafortunadamente estar bajo un cuidado intensivo en centros especializados y como quiera 1/3 de los pacientes que descubres con cáncer tienen ganglios positivos, pues nuestra labor no ha sido muy efectiva. Aquí tenemos cómo la tecnología ha ido avanzando desde el punto de vista radiológico. Tenemos los gamagramas, los centellogramas que hacíamos anteriormente, y ahora tenemos la técnica PET, y ahora estamos haciendo PET-CT, que eso lo hacemos en el Anderson. Necesitas desde el punto de vista clínico bastante experiencia para ver cómo interpretar esta tecnología, que es bastante cara, y yo creo que en general ahorita fuera de protocolo, a pesar de que está aprobado por Medicare, aporta una cosa mínima, en mi opinión. Yo creo que todavía nos falta un poquito. Nos da metabolismo, actividad tumoral, y también nos da anatomía, entonces nos da 2 cosas. Pero yo creo que ahorita tiene una aplicación en la experiencia de nosotros ahorita modesta, pero pudiera mejorar. Lo mismo, eso sí, yo soy un aficionado de la patología molecular. Así como a pesar de que batallamos con la computadora un poquito, pues hemos ido de escribir en el pizarrón, a hacer transparencias, a hacer slides o diapositivas que le decimos nosotros en México, no sé cómo le dicen aquí en Puerto Rico, a usar computadora. Yo traigo aquí tengo mi plática aquí también, en caso que esta falle, tenemos la otra computadora, y la puse en el correo electrónico por si no fallaban las 2 cosas, mi secretaria ustedes las podían bajar, entonces ya uno ya está protegido 3 veces, porque se lo mandé a mi secretaria esta mañana y dije, bueno, no va a ser. Pero nuestra evolución, yo creo que en un futuro, esto es lo que vamos a hacer. Mientras que era importante en los siglos anteriores, aquí podemos ver, y nosotros acabamos de presentar en ASCO, el grupo del doctor Siemens, Pusta y yo, puedes medir receptor de estrógeno, receptor de progesterona, ER2, ER1,
importantemente podemos medirlos, el perfil genético que puede predecir recaída y que también puede predecir respuesta a la terapia. Y entonces estamos ahorita haciendo, por ejemplo, con Perú, eso fue lo que nos mandaron 20 muestras y hemos desarrollado nosotros un perfil genético que está patentado por nosotros, en que si un paciente recibe quimioterapia A y B, 80% de chances que no va a tener cáncer al tiempo de la operación cuando empezaron con un estadio 2 y 3. Entonces estamos tratando de ver, desafortunadamente nuestras terapias ayudan a un grupo pequeño de mujeres, como lo vamos a ver en un segundo. Pero si pudiéramos ver quién fuera eso, entonces seríamos más efectivos de la manera de la manera que usamos nuestros agentes, porque si una paciente llega y le sacamos un perfil, le decimos, señora, 80% de que si le damos este tratamiento, que se le va a caer el pelo, que le puede producir neuropatía y eso, pero que no va a tener cáncer, y si no tiene cáncer, 90% que va a estar libre de enfermedad a los 5 años, pues ya la señora dice, bueno, pues ya más o menos, ¿no? Pero decimos, bueno, al usar los taxanos tiene un beneficio absoluto de 5%, pues 95% no llegan beneficio, pero tienen toxicidad y 5% se benefician. Que 5 es mucho, pero 95 es bastante también. Entonces, eso es lo que estamos. Entonces, nosotros pensamos que en un futuro pudiéramos hacer nada más. Y estos son los perfiles genéticos y hemos descubierto que hay diferentes cánceres de mama. Hoy ya tenemos se va a mover hacia una clasificación molecular, como lo hacemos con los linfomas o las leucemias y esas cosas, ¿verdad? Entonces hemos ido avanzando. Por ejemplo, el papel clásico del perfil genético de Holanda, ¿verdad? Que diferencia los grupos diferentes de cáncer de mama. De luminal, no sé cómo es en español, basal, ¿verdad? El que tiene amplificación de ER2 y lo que le llamamos nosotros el triple negativo, que no tiene ningún marcador y esa es una de las áreas que yo estoy tratando de trabajar en el último año o 2 años, trabajar en esos pacientes. Y pienso yo que la mujer de extracción hispana, hay una incidencia alta de lo que le llamamos el triple negativo, que es una conducta, o responden muy bien a la quimioterapia y les va bien, o son los dos extremos, o te va bien o no te va, no como el paciente que tiene un cáncer que es hormonodependiente, que tiene una historia natural más lenta, más prolongada, que yo tengo pacientes con enfermedad metastásica con 15 años y les he dado 6 líneas de tratamiento hormonal antes de empezar quimioterapia. Pero hemos visto que de acuerdo a si el paciente tiene lúmina A o B, y podemos ver que la diferencia es importante entre los subgrupos. Entonces estamos empezando a seleccionar pacientes usando un perfil genético. Y también lo mismo, pues sería ideal que en vez de hacer cualquier cosa, pues lo hiciéramos en la sangre, ¿verdad? Y eso es hacia lo que vamos nosotros usando un perfil de proteínas o proteomics. Y el doctor Francisco Esteban, el grupo de nosotros, es un español que está enfocado en el área de proteomics dentro del grupo de nosotros. ¿Cuáles son los avances en la cirugía? Bueno, nuestras mujeres desafortunadamente no tienen que sufrir esa mutilación que sufrían anteriormente, con el afán de tratar de curarlo. Y entonces lo que les ofrecemos nosotros es cirugía conservadora. El mejor tratamiento para la mujer con cáncer de mama es la cirugía conservadora. Es tan efectiva, definitivamente proporciona un índice terapéutico mucho más alto que aquello que vemos allá. Entonces se puede ofrecer. Es un cambio radical que en la mujer, desafortunadamente, por mucho tiempo a la mujer se le aterrorizaba, básicamente. ¿Por qué? Porque le encontraron un cáncer, hay que operarte mañana. El cáncer tiene ahí 2-3 años, pero había que operarlas mañana, ¿no? Porque muchos de los cánceres de mama han estado ahí por 1 año o 2, ¿no? Unos a lo mejor por menos de 1 año, pero
Si las operas mañana o en 4 semanas no va a haber mucha diferencia. Entonces, ¿qué dice el paciente? Pues quítame todo. Pero no necesariamente quitarte todo es mejor. Entonces es una de las cosas. Y esa es una cirugía, se ve aparatoso aquí, pero nosotros esas son las indicaciones que tenemos para ofrecerle a esa paciente, así como la vieron, así quedan también, a pesar de que se ve aquí, esto es para, pues, obviamente para los cirujanos es una cosa sencilla. Yo sí he estado en cirugía, entonces no soy cirujano, pero pues se le ofrece una cirugía, tenemos su pezón, se le quita, hacemos ahorita el ganglio sentinel, entonces hemos ido cambiando. Aquellas mujeres que hacerle una mastectomía, estamos tratando de mantener lo más que se pueda de piel para poder desarrollar una reconstrucción más adecuada para estas pacientes. Todas estas técnicas se han básicamente desarrollado en la última década y podemos hacer unas cirugías. Por ejemplo, tenemos una cirugía reconstructiva trayendo un latismos, ¿verdad? O un recto, y entonces podemos dar una cirugía bastante razonable desde el punto de vista cosmético, o podemos usando la forma de implante. Nosotros no somos muy afectos a los implantes, pero hay técnicas que se pueden hacer para darle a la paciente y luego hacemos un pezón aquí, ¿verdad? Lo marcamos y traemos algo de piel y marcamos aquí, o a veces hacemos un marcaje. Y esta es, por ejemplo, una paciente antes de la operación que se eligió hacer una mastectomía bilateral, ¿verdad? Y hacemos una reconstrucción y se le ofrece desde el punto de vista cosmético una opción a la paciente que, como sabemos, es importante, sobre todo en la cultura occidental, lo que es el preservar los senos en la mujer. Una de las cosas más drásticas que se han desarrollado en la última década desde el punto de vista quirúrgico es el uso de ganglio centinela. Para aquellos que no están familiarizados, pues tenemos un drenaje linfático en la mama, tanto el hombre como en la mujer, y que puede drenar hacia la axila la mayoría del tiempo, o en ocasión a la axila y a la mamaria interna, que está en el centro, aquí así, y rara vez hay tumores que nada más drenan hacia la mamaria interna. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Inyectamos ya sea colorante azul o usamos la técnica usando un material radioactivo y nosotros usamos las dos técnicas. Encontramos el ganglio centinela. A veces pues la mediana usualmente es de 2 ganglios, pero puede variar entre 1 a 1 a 8, pero en general van a ser 1 o 2. Y se extirpa, ¿verdad? Y si no tienen células cancerosas, esto se hace, sacar un ganglio centinela desde el punto de vista patológico, bueno, nada más vas a checar un ganglio. Checamos más laminillas en este ganglio que lo que hacíamos antes. Entonces, y les hacemos, básicamente sacamos un microscopio grande, que le llamamos la técnica de immunohistochemistry, y en vez de estar buscando una aguja en un pajar, nada más le hacemos que brille, ¿no? Entonces, si ya te pones tus lentes y buscas algo que brille, es más fácil. Eso es lo que digo, mucha gente dice, ¿para qué usan la técnica, güey? Es como para que uso la computadora, ¿por qué no escribo en el pizarrón toda la presentación? O sea, eso es una cosa que yo pienso que, no sé por qué la gente discute, pues, te pones unos lentes más grandes y buscas por que van a tener, qué tipo de biología van a tener esos pacientes, probablemente ser diferente, pero eso es una cosa que ha cambiado radicalmente eso. Desde el punto de vista de radioterapia hemos ido avanzando del cobalto a los protones. Sabemos que los protones emiten y no hay el efecto rebote, ¿verdad? Y vas a concentrar tu terapia. Entonces nosotros estamos desarrollando la bomba de protones, que va a ser la segunda en Estados Unidos y va a servir como para modelo a nivel mundial, ¿verdad? Va avanzando la técnica y estamos dando radioterapia intraoperatoria y usando básicamente la tecnología para dar una terapia en que el índice terapéutico mejore. Por ejemplo, en esto, uno de los problemas que teníamos con radioterapia anteriormente en el cáncer mamario es que las mujeres sí podíamos reducir en 2/3 la posibilidad de recaída. Si tus chances de recaída eran 100%, dándole radioterapia, se iba a reducir a un 66%.
Si era 10%, ¿verdad? Se va a reducir a 3.13%, porque la radioterapia reduce la recaída locorregional en un 66%. De cada 3 pacientes, 2 se benefician. Es una forma muy efectiva de tratamiento locorregional, que era lo que pasaba en los estudios anteriores, que tejido normal se irradiaba y pues detrás de la mama pues está la parrilla costal y detrás de la parrilla costal está el músculo cardíaco. Entonces teníamos que los pacientes tenían una incidencia más alta de problemas cardiovasculares. Entonces el beneficio entre beneficio y riesgo pues se volvía similar. Había menos cánceres de mama, menos recaídas locorregionales y un aumento en la sobrevida, pero había una disminución por los problemas cardiovasculares. Entonces ahora con técnicas nuevas tratamos de proteger lo máximo que se pueda las estructuras normales. Y también estamos estudiando la radioterapia más localizada, solamente en la cama tumoral. Que eso se está estudiando de una manera aleatoria o randomizada. ¿Qué es lo que hemos visto a nivel desde el punto de vista sistémico? Y ese es el área de especialidad mía, ¿verdad? Obviamente, que soy un oncólogo médico. Afortunadamente hemos visto en la última década, en la década entre el 94 al 2002, básicamente se aprobaron más de 10 drogas en el tratamiento de cáncer de mama avanzado, después de tener una sequía de 20 años. No habíamos tenido ninguna droga nueva por 20 años. Y eso me tocó la fortuna de participar en el desarrollo de varias de esas drogas porque estuve, como dicen, en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado, con la gente adecuada. Y con poquito de trabajo a veces uno le va bien. Pero afortunadamente le fue mejor también a los pacientes de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, esta es la evolución. Hemos visto cómo todas estas terapias se han desarrollado básicamente últimamente. ¿Y cómo se traduce eso? Bueno, esta es la lista de drogas que se han aprobado desde 1994, que el paclitaxel, Taxol se aprobó, hasta la última que se acaba de aprobar, gemcitabina, en el 2004. ¿Verdad? Todas estas drogas, y hay otras drogas que son efectivas en cáncer de mama que no están enlistadas, pero estas están aprobadas por la agencia regulatoria. ¿Qué han hecho eso en la enfermedad avanzada? Bueno, fíjense el número de drogas que teníamos en los 50, en los 70 y en los 90. Aquí tenemos 25 drogas contra las que menos de 5 que tenían en los 50. ¿En qué se traduce? Esta era en el 74 en el Anderson, ya teníamos adriamicina, pero con todas estas drogas que tenemos aquí, ahora en el 2000 en el Anderson. Entonces la mediana de sobrevida de una paciente con enfermedad avanzada, que tradicionalmente era aquí, ¿verdad? Si lo vemos aquí, menos de un año, en los años anteriores ya empieza a mejorar, vemos aquí la mediana, ¿verdad? Empieza a ser casi 5 años de media con enfermedad avanzada metastásicas, con tumores en los pulmones, en el hígado, en los huesos. No estamos hablando de enfermedad microscópica, pero macroscópica. Entonces ha habido una mejoría importante a nivel de las mujeres, están viviendo más largo, y mucha gente dice, bueno, pues un año más, sí, pero es una graduación más, es un nieto más, trabajas un año más, disfrutas la vida una más. Entonces, a menos de que tú lo tengas, pues no. Pero nos hemos cambiado de sin tratamiento menos de un año a una mediana de 5 años con tratamiento. Yo tengo mujeres que tienen enfermedad avanzada por 10 años. Ok, una de las cosas pilares de nosotros, en el grupo de nosotros, es el uso de tratamiento que le llamamos neoadyuvante o primario. Y es una de las cosas que yo enfoqué un poco del trabajo. Y es importante que le podamos ofrecer a esta mujer que no es tan raro, por ejemplo, aquí en Puerto Rico o en Latinoamérica. Esto representa 5% de lo que vemos en Estados Unidos, 5 o 10%. En el hospital que yo trabajo en el hospital del condado, entonces ya tenemos un poquito más, o sea, más. En Latinoamérica 50% de los pacientes se presentan con enfermedad avanzada o metastásica, la mitad.
Entonces, por ejemplo, los peruanos, esos pacientes que pusimos, son pacientes como estos. Les dimos quimioterapia y afortunadamente muchos de estos pacientes van a tener una respuesta y pueden ofrecer un manejo que le podemos enseñar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues el tumor se puede reducir, como podemos ver en el mamograma. Y con carcinoma localmente avanzado en el Anderson, como les dije, si el cáncer desaparece, estamos viendo aquí que 85% de los pacientes están casi llegando a los 10 años sin enfermedad. Es una cosa bastante dramática cuando el paciente viene con lo que les enseñé. Sí tiene una respuesta biológica adecuada a una quimioterapia que probablemente podemos hacer quimioterapia de blanco, porque vamos a empezarla a utilizar en los pacientes que realmente se benefician. Y eso es lo que estamos haciendo con el grupo peruano. Ya el grupo español también ya se nos unió y el mes que entra abrimos el estudio a través del HEICAM, que es el grupo español de investigación en el cáncer de mama. Y tenemos ya 10 pacientes de Guadalajara, México, tenemos 20 pacientes de Perú. Vamos a ver, tengo 20 pacientes en el Hospital del Condado, los demás un estudio multicéntrico de ver el perfil genético. Y lo pudimos hacer en Perú, en México, lo vamos a hacer en España. Entonces le estamos dando quimioterapia con esta quimioterapia de Contaxol y Confac. Entonces, si este paciente tiene esto lo presentamos en la sesión plenaria hace 2 años en ASCO, en nuestra reunión, y si tenemos este tipo de patrón de perfil genético, pues 85% de los pacientes no deben de tener cáncer. Si tiene esto, la mayoría de los pacientes van a tener enfermedad residual, y la mayoría de los pacientes no están recibiendo ningún beneficio con la quimioterapia de 6 meses que recibieron. Entonces creemos que hacia ese lugar, entonces estamos validando este estudio que presentamos, que ya lo publicamos, estamos validando a ver si es cierto que lo podemos hacer a nivel multicéntrico y si confirmamos el mismo patrón de expresión genética para potencialmente en un futuro nada más ofrecérsela a estos pacientes y no a estos. A estos ofrecerle otra cosa, no darles nada, a menos de que tengamos algo más interesante. Bueno, ¿cuáles son los efectos del tratamiento sistémico? Bueno, hemos ido lentamente en la mortalidad. Si usamos tratamiento local, puede reducir la mortalidad, por ejemplo, radioterapia después de cirugía. Tamoxifeno reduce la mortalidad en un 30%. Antraciclina se añade otro poquito más, 20% con la quimioterapia. Y si reducimos, si vemos todo, antes de los 94 teníamos una reducción de un 50% usando un tratamiento locorregional sin sistémico hormonal quimioterapéutico. Entonces, si tenía un paciente con un riesgo de 80%, dándole tratamiento después de cirugía, se le iba a reducir 50% de ese riesgo. Entonces, si uno hace las matemáticas, yo ya uno lo puede, se mete en la computadora. Yo aquí tengo mi programa, por ejemplo, saco un paciente, lo pongo y lo calculo. En la computadora está bien, ya no es, lo pongo en la computadora y antes de entrar al cuarto le doy al paciente para que se lo lleve. Se llama Adjuvant Online. Y nosotros hicimos un programa similar que ya va a estar en el internet, que se llama Neoadjuvant. Y entonces esos pacientes van a ser para decir qué paciente puede ser candidato para cirugía conservadora, cuál porcentaje, qué porcentaje de pacientes no van a tener cáncer al tiempo de la operación, y qué tipo de periodo libre de enfermedad pueden obtener de acuerdo a la información que le ponga uno en la calculadora. Hacemos un homograma, ¿verdad? Básicamente. Los agentes nuevos empiezan a causar un efecto. Todos esos que pusimos en la lista en enfermedad avanzada se han incorporado al tratamiento sistémico. Al tratamiento sistémico en enfermedad temprana para la enfermedad microscópica. 3,000 pacientes, a la mitad le damos paclitaxel y a la mitad no. ¿Qué es lo que tenemos? Pues eso es a lo que voy yo. Que 4% de los pacientes, o 5% de los pacientes se beneficiaron, pero 95% no. Unos siguen recayendo, otros están curados. Entonces, tenemos que saber quién es ese 5%. Este es el estudio de registro de docetaxel, una droga que el grupo de nosotros ha trabajado por más de una década. 7%.
para esta terapia. Entonces el beneficio es bastante pequeño. Idealmente quisiéramos saber quién es este 7%. Y nosotros pensamos que haciéndolo un perfil genético, proteómico, algo tenemos que... porque primero que todo no podemos pagar el costo de todas estas terapias. El precio que pagan nuestras mujeres es muy alto. El precio que paga la sociedad es muy alto. Y en un momento dado, pues las sociedades, por ejemplo, en España apenas se acaba de aprobar el Taxol en marzo, en Europa, en Estados Unidos en el 99, pero no estaba aprobado del tratamiento en enfermedad temprana adyuvante. Taxotere se acaba de aprobar en Europa igual que en Estados Unidos, pero hay muchas terapias nuevas que son muy costosas. Cuesta mucho hacer un estudio de 1500 pacientes para esto, pero si seleccionamos el 8% de 1500, pues no cuesta tanto. Entonces el desarrollo de drogas automáticamente, tenemos menos mujeres que sufren las toxicidades, tenemos unas poquitas que se benefician, nos cuesta un poquito hacerlo. Entonces tenemos que mejorar eso. La primera terapia de blanco fue el receptor de estrógeno. Si quitamos el ligando, que es los estrógenos, vamos a tener un beneficio en estos pacientes a nivel paliativo, preventivo y curativo. Y estas son las terapias que estamos usando hoy en día desde el punto de vista de acuerdo al mecanismo de acción. ¿Qué es lo que pasa? Compites por el ligando, disminuyes el ligando y disminuyes el receptor de estrógeno, aunque tengas el ligando. 3 diferentes tipos de terapias. Y lo que estamos trabajando también es que los mecanismos de resistencia al tratamiento hormonal pueden estar siendo regulados por otros cascadas de celulares, si está correcto, de signo celular. Por ejemplo, el factor epidermal de crecimiento epitelial. Y estamos haciendo un estudio incorporando esto y añadiéndole una tyrosine kinase inhibitor como IRESA para ver si podemos disminuir la resistencia hormonal en pacientes con cáncer de mama. Este es un estudio que desafortunadamente incluyó 3,000 mujeres que recibieron, bueno, nosotros los oncólogos siempre queremos dar más, ¿verdad? Entonces dábamos 2 drogas en vez de una. Este disminuye el ligando, este compite por el ligando y vamos a poner los 2 juntos. Había muy poca información, pero 3,000 mujeres se pusieron en este estudio, 9,000 pacientes. ¿Y qué es lo que tenemos? Que la combinación hubo una interacción y no causó beneficio desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista farmacokinético, pero vimos que hubo un aumento absoluto de un 3.5 mejor con una droga nueva contra una, pero nada más 3.5%. 3.5%. Y en muchos lados no pueden pagar por inhibidores de la aromatasa. Entonces tamoxifeno cuesta una miseria comparando con esto. Entonces, ¿quién podría beneficiarse? Bueno, aquí empezamos a hacer un poquito la matemática. Si vemos que aquel paciente que tiene receptor de estrógeno, pero biológicamente esas células se empiezan a cambiar y ya no tienen expresión del receptor de progesterona, es posible que disminuir el ligando, ese es el grupo que potencialmente se puede beneficiar más con los inhibidores de la aromatasa, porque podemos ver la curva sustancial. Y la reducción en el riesgo es un 50% sobre tamoxifeno. Es una cosa bastante importante. Entonces, una de las cosas que ahí es donde tenemos que estudiar, hacer investigación. La toxicidad es diferente. Cuando uno baja los estrógenos, ¿qué le pasa? Pues le viene más osteoporosis a las pacientes, ¿no? Y tenemos que tenemos más fracturas. 7%, 4%, una situación real. Entonces, si vamos a dar inhibidores de la aromatasa, hay que manejar el metabolismo óseo. En cambio, tenemos menos cánceres de endometrio, 15 contra 3. ¿Por qué? Porque el tamoxifeno es un estrógeno débil en el endometrio y al disminuir el ligando, el endometrio se estimula todavía menos. No podemos decir que previene cáncer de endometrio, pero los cambios de tamoxifeno, cuando uno da un inhibidor, rápidamente regresan usando el inhibidor versus no usarlo. Entonces, potencialmente se va a estudiar eso a nivel de que pudiera, pero es básicamente una de las cosas. Y desde el punto de vista
de trombosis sabemos que el tamoxifeno básicamente estimula trombosis porque es un estrógeno. Todo esto pasa en la mujer posmenopáusica. En la premenopáusica es otro tipo de enfermedad. Entonces dice, bueno, ¿por qué no le damos un poquito de tamoxifeno y un poquito de inhibidores? Así no nos dejamos, mejoramos el metabolismo óseo y luego se lo bajamos, o se lo subimos y luego se lo bajamos, o se lo bajamos y luego se lo subimos, ¿verdad? Entonces 5,000 pacientes se pusieron en este estudio, la mitad recibieron tamoxifeno por 2 años y medio y luego un inhibidor de la aromatasa, o 5 años de tamoxifeno. ¿Qué es lo que vemos? Que 5 años de tamoxifeno es inferior que mitad y mitad. Entonces esta droga se está ahorita con la agencia regulatoria para probarse un inhibidor de la aromatasa. A lo mejor hay que dar un poquito de los dos. Y como les dije, la biología de la mujer que tiene un tumor que es hormonodependiente es una biología bastante interesante, la enfermedad es indolente, muy lenta. Entonces es un estudio de que aquellos pacientes que estaban libres de enfermedad después de 5 años de tamoxifeno, ya se curó, señor, 5 años ya. Pues no. Entonces estudió nada, que era lo normal, contra darle un inhibidor de la aromatasa. ¿Y qué es lo que pasa? Que empiezan, a pesar de que supuestamente estaban todas curadas, pues ya vemos que ya hay bastantes mujeres recayendo. Y el número absoluto de dar inhibidores de la aromatasa en pacientes con ganglios positivos, después de 5 años, es 7 mujeres de cada 100 se van a beneficiar con una píldora, a pesar de que ya le habían librado por 5 años. Que dijeron, ya 5 años, señor. Bueno, como ustedes pueden ver, siguen recayendo. Entonces, hoy ya está aprobado letrozol, comercialmente llamado Femara, para reducir las recaídas tardías después de 5 años de tamoxifeno. ¿Quién son los 7%? Es lo interesante, ¿no? Eso es en ganglios positivos. Por último, desde el punto de vista, se ha descubierto en 1987 un blanco nuevo, que es los receptores de crecimiento epidermal. Y ya saben que hay 4 de ellos, y esto es cuando tienen la amplificación del gen, la overexpresión o superexpresión del receptor epidermal de crecimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues es un dibujo, ¿verdad?, bastante interesante de todo lo que pasa, ¿verdad? Nosotros pensamos cuando les enseñé la diapositiva en que el cirujano está abriendo, está sacando la bolita, ¿verdad? Pero no, pues unos trabajan así y otros trabajamos viendo a los pacientes cuando ya tienen las bolitas también, pero pues la gente en el laboratorio está tratando de entenderlo aquí. Y de aquí uno debe partir a diseñarlo en adelante, que es una situación bastante compleja a nivel celular. Hay varias cosas que afectan. Uno puede afectar las proteínas, es unas proteínas de membrana, ¿verdad? Transmembrane protein, y tienen una extracellular domain, la parte externa y la parte interna, y podemos tener las terapias. No necesariamente, por ejemplo, hicimos un estudio de trastuzumab y Iressa en pacientes que tenían expresión de ER2 y no salió mejor los dos. Entonces a veces lo que vemos en el laboratorio no le pasa al paciente. Entonces ese estudio desafortunadamente no funcionó, pero ahora estamos en un estudio trastuzumab y Avastin que afecta la angiogénesis, y ese estudio sí se ve, en el estudio fase 1 se han visto varias respuestas, estamos estudiando en fase 2. Este es un anticuerpo monoclonal que básicamente se le pega a la proteína de transmembrana del ER2, que ya sabemos que no tiene ligando, que interactúa con las otras proteínas, y entonces la afecta. Entonces se comercializó en enfermedad avanzada. Nosotros lo estudiamos, por ejemplo, en mujeres con estadios 2 y 3, y a la mitad les dimos quimioterapia por 6 meses, y a la mitad quimioterapia con trastuzumab, Herceptin. ¿Y qué es lo que pasa? Que 25% de los pacientes con quimioterapia normal no tenían cáncer ni en la mama ni en la axila, pero 65% cuando añadimos no tenían. De cada 100, 65 no tenían cáncer en la mama y en la axila cuando añadimos la terapia blanco a la quimioterapia.
una cosa increíble, nunca la habíamos visto esta parte tampoco. Es un grupo pequeño de pacientes, bueno, más de 12,000 mujeres han participado en los estudios aleatorios de ver si Herceptin, trastuzumab, podía afectar la historia natural de este grupo de mujeres que representa 20% de las mujeres. De cada 100 mujeres que ustedes ven aquí que tienen cáncer, 20 van a tener la amplificación de ER2. Entonces esta terapia solamente es efectiva para ese 20%. Pero juntamos 12,000 mujeres. Latinoamérica participó, nosotros participamos. Y esto es lo que se acaba de presentar. Un número absoluto de 18% de mujeres, cuando usas terapia de blanco sobre quimioterapia sola, quimioterapia de blanco. Y ven cómo las mujeres, a pesar de que quimioterapia, el número de mujeres, ya para los 13 años, 25% han recaído, a pesar de la mejor quimioterapia. Tenemos aquí que casi 33% de las mujeres ya a los 4 años han recaído. Pero tenemos que solamente 15. Esto no lo habíamos visto para los que somos de los últimos 15 años, no habíamos visto eso. Yo creo que no lo vaya a ver otra vez. Es un cambio drástico. Usando quimioterapia con paclitaxel, con Herceptin, con 3 meses juntos y luego 9 meses de Herceptin solo. Como se ve aquí, los dos estudios se combinaron estos brazos. Paclitaxel, después de antraciclinas, y luego se dio paclitaxel con o sin Herceptin. Y vemos esta cosa increíble. Esto es un cambio en el estándar, es un cambio en la biología. Estos eran 1,679 en cada brazo. 2 y 3. Ganglios positivos, con excepción de uno de los estudios, tenía 10% de ganglios negativos, de alto riesgo. Pero esto es una cosa, es como nada y quimioterapia en pacientes con alto riesgo. Pero es pues ya cuando empecé ya existía eso. Pero este es el estudio europeo, que ya todos los pacientes terminaron quimioterapia y a la mitad se les dio Herceptin por un año. Perdón, a un tercio Herceptin por un año, a un tercio por 2 años y a un tercio nada. Y también podemos ver aquí, ¿verdad? Este tiene un seguimiento de 1 año. El otro tenía un seguimiento de 2.4. Entonces empezamos a ver que el riesgo se empieza a reducir y vemos que a la mitad del riesgo que existe. Bueno, desde el punto de vista de angiogénesis, ¿qué es lo que hemos visto? Bueno, en esta misma junta se estudia un agente que afecta angiogénesis junto con paclitaxel. ¿Y qué es lo que pasa? Que la tasa de respuesta se dobla y que el control de la enfermedad básicamente casi se dobla. Esta es en enfermedad avanzada. Eso se vio en la junta en cáncer de colon, en cáncer de pulmón, y este fue el último estudio que fue cáncer de mama. Entonces, este agente se va a volver comercial, está aprobado ahorita en colon, y pues se va a aprobar en cáncer de pulmón y en mama. Desde el punto de vista de quimioprevención tenemos, ¿verdad? Esos agentes se están estudiando. Nosotros estamos trabajando con Celecoxib en cáncer de mama, con toda la controversia, pero ya hicimos un estudio, la doctora Banu Arun y su servidor. Y una de las cosas que hizo splash o un ruido bastante muy alto fue algo que está aquí, que es muy sencillo y bien barato. La reducción en la mortalidad en el cáncer, en mujeres con cáncer de mama, mejoró usando dieta baja en grasa. Estudio aleatorio, tan fácil que. Okay. Esa fue la sesión plenaria en hace 5 días. Se presentó el domingo. Nada más. Se presentó que hasta un trago de alcohol diario aumenta el riesgo de cáncer de mama en aquellas mujeres que nunca han tenido cáncer de mama. Y con cada vasito de vinito, de todo, te va aumentando linealmente. También se presentó. Por último,
el cáncer hereditario que quisiéramos nosotros aquí como parte del U54 conseguir. Alguien que se interese. Si alguien está interesado en genética, necesitamos un partner, un socio, que nos ayude, porque tenemos que estudiar las mujeres con cáncer hereditario en la población puertorriqueña. Nosotros tenemos ahorita una de las databases más grandes de Estados Unidos de cáncer hereditario de mama, y lo hemos hecho en los últimos básicamente 5 años. Y queremos tratar de desarrollar estudios, tratar de estudiar, pero si uno tiene un riesgo hereditario, pues hay una proporción del 55 al 85% que va a sufrir a la edad de 70 años cáncer de mama. Si nada más tiene un riesgo normal, pues sería cierto por ciento. Cada 10 mujeres que vemos ahí, pues una desafortunadamente les va a venir cáncer de mama, ¿no? Y estos son los requerimientos que cuando se refieren a la clínica de nosotros de consejo genético. Bueno, el manejo multidisciplinario a nivel de prevención, a nivel genético, a nivel de cirugía, a nivel de oncología médica, todos trabajamos juntos y básicamente estamos tratando, podemos individualizar la terapia, ¿verdad? Los hallazgos que hemos visto han cambiado la historia natural en nuestros tiempos, en el caso de los pacientes que tienen una amplificación del ER2, como acabamos de ver, y básicamente, pues, mientras que no curemos todos nuestros pacientes con cáncer de mama, todavía les debemos bastante, ¿verdad? Cuando se nos muere un paciente con cáncer de mama, pues que desafortunadamente les fallamos, ¿no? Entonces tenemos que tratar de mejorar eso. Y ese es el edificio ahí de nosotros, ¿verdad? Donde hacemos el cáncer historia, ¿verdad? Que lo pasamos al capítulo anterior a la historia. Y nosotros, Making Cancer History es nuestro logo, ¿verdad? Y ahí estamos. Ya esta es la parte vieja. Nosotros estamos acá, no sale, esta es la calle, nosotros estamos aquí en el edificio nuevo. Preguntas. Los protocolos esos que ustedes usan y de esa que ahora la sacaron fuera, ¿qué están haciendo? ¿Que la sacaron fuera o cómo? Sí, y de esa no se supone que la habían sacado los últimos meses fuera por problemas ¿No? en los pacientes. No, IRESA no lo sacaron por fuera. Lo que pasa que pasó con este inhibidor de la quinasa es que se hizo un estudio aleatorio en que comparando IRESA contra placebo para ver si podía aumentar la sobrevida en pacientes que reciben quimioterapia, cáncer de pulmón que reciben quimioterapia. Después de la quimioterapia, a la mitad se les dio placebo y a la mitad se les dio IRESA. Con el objetivo que IRESA iba a aumentar la sobrevida de los pacientes. Y entonces ese estudio salió negativo. Desafortunadamente el blanco no se escogió bien. Sabemos, ya hay estudios en el New England Journal of Medicine, en ciencias que si tenemos la mutación del el factor epidermal, ¿verdad? R1, en esos pacientes, ¿verdad? En los japoneses, en la mujer, en los que no fuman, hay una posibilidad de que la mutación esté más presente. En esos pacientes tienes el blanco, lo utilizas de una manera adecuada y te va bien. Lo mismo nos pasó en cáncer de mama, dábamos tamoxifeno cuando no había blanco. Lo único que te daba cáncer del endometrio y trombosis, eso sí te daba. Pero no había blanco, pero nos tardó 20 años en reconocer eso. En Europa lo seguían dando hasta hace poco, en el NSIBP debían dando tamoxifeno a todas las mujeres de más de 50 años. No había blanco. Lo mismo pasa en cáncer de pulmón, lo mismo, ya vimos el cambio dramático cuando tenemos la amplificación. Hubo unas gentes que dieron Herceptin en pacientes que no había blanco. Dice, bueno, a lo mejor funciona. Entonces tenemos que ser más, hay que encontrar las dianas terapéuticas, de acuerdo a lo que vemos en el laboratorio. Empiezas en el laboratorio, lo translational research, lo pones en clinical research. Y esa es la cosa. Pero no nos sacaron del mercado. En pacientes con cáncer de pulmón, por ejemplo, carcinoma bronquialveolar, es una terapia que puede funcionar.
El estudio de Tarciva, que es otro inhibidor, también la misma, sí salió positivo. Pero la diferencia es muy pequeña. Por ejemplo, en cáncer de páncreas, gemcitabina y Tarciva, sí, todos se lo dieron. ¿Okay? Fue en la sesión plenaria. Aumentó la sobrevida de esos pacientes una mediana de 2 semanas. Y el tiempo de progresión de 1 semana con gemcitabina. Tenemos definitivamente ponernos más listos, ¿no? Sí. De verdad que me encantó la presentación. Tengo una pregunta de esas terapias que han sido efectivas y que al añadirle Herceptin se ve esa diferencia entre lo que ha disminuido las metástasis a hueso. El riesgo, y aquí lo tengo la diapositiva, el riesgo a distancia es el que ha afectado las curvas. Desde el punto de vista, cómo están divididas entre pulmonares, hepáticas, hueso, no se presentó en el estudio. Desafortunadamente sabemos que muchas de las fallas terapéuticas van a estar en el cerebro, porque es un anticuerpo monoclonal que no llega al cerebro. Y ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día con esa terapia de blanco. Pero esperamos con los inhibidores de la tyrosine kinase, hay uno que se llama, que afecta ER1 y ER2, y potencialmente puede tener penetración. Y ese es el estudio de hacer, ¿no? Tratar de combinar algo que afecta, pero basado en la información y hacer estudios en enfermedad metastásica, a ver si funciona, aleatorio, y con eso moverlo a carcinoma de mama temprano, porque todavía 15% de los pacientes a 4 años recaen a pesar de Herceptin. Y de hecho Francisco Esteva está trabajando en mecanismos de resistencia a trastuzumab. Entonces, si alguien está interesado, pudiéramos también, si alguien está interesado aquí en mecanismos de resistencia, es una de las cosas que estamos trabajando. Y pues estamos haciendo bastante trabajo en eso en el Anderson. Sí, en este grupo donde se usó Herceptin, ¿se escogieron pacientes que tuvieran HER2 positivo por FISH? En el estudio podía ser FISH o tenían que ser 3 cruces y tenía que ser confirmado en uno de los estudios centralmente o en el otro estudio tenía que ser confirmado por un laboratorio grande. O sea, si el laboratorio no estaba acreditado, era el NSIBP, porque al principio hubo una diferencia ahí, que había pacientes que no tenían el blanco. De hecho, la información todavía puede ser hasta más contundente si nada más vemos los puros que están realmente positivos por confirmados centralmente. Porque hay unos pacientes que no tenían blanco, que están ahí mezcladillos. Sí, pero cuando uno ve la data, como la diferencia es un 18%, que es específicamente el porciento más o menos del 20%, que es el que tiene HER2 positivo. Entonces, no, todos los pacientes tenían amplificación o expresión a nivel central o laboratorios grandes, pero ahí le estamos fallando en 10% de los pacientes. 10% de los pacientes no tienen el blanco, pero van a estar distribuidos equitativamente. Para que te lleves un poquito de datos de Puerto Rico. Puerto Rico se está haciendo conservación de seno desde los 80, más o menos como el 81, 82 es que empieza. Y mientras en Estados Unidos en el 90 el 50% de las mujeres hacían mastectomía, en Puerto Rico ya el 80 tenían lumpectomía. 80% es altísimo. Por eso. Altísimo. Lo que te quiero decir es que en Puerto Rico estamos haciendo lumpectomía y conservación de mama desde los 80 temprano. Nosotros siempre hemos seguido Anderson por muchos años. Ustedes usan FAC, nosotros usamos CAF. Pero estamos usando diamicina desde los años 70 y todos esos han estado publicados en múltiples artículos. Nosotros tenemos como un 20% de pacientes HER2 positivos. Sí, que eso es lo... Es un grupo mínimo, por lo tanto... No, mínimo no. Son 20, si pones 20% de 200,000 son 40,000 mujeres. Por eso, pero en Puerto Rico acuérdate que el cáncer de mama es la mitad de la incidencia de Estados Unidos. Estamos hablando de 1,000 casos al año, estamos hablando de posiblemente menos de 200 personas de los que pescamos. Así que es un grupo que no es tan alto.
pero lo vemos de vez en cuando. Pues- Déjame hacer una pregunta. Ujú. En el problema este de las hormonas, obviamente hay un poco está saliendo mucha data. El estudio este de Ghost que se publicó en New England, donde usa los 5 años de tamoxifeno y 5 Ujú. años de Femara, que lo más probable es que dentro de 5 años se le añadan 5 años más. Ya se está haciendo el estudio de 10 contra 15. Sí. La pregunta es, el MA17, donde está dando 2 años de tamoxifeno y después cambia a 2 años en ese se está usando no Femara, ese se está usando, creo que, Exmestano. Exmestano. O puedes usar anastrozol. Los austriacos y los alemanes publicaron. ¿Ustedes le están recomendando a los pacientes? Yo todos a los 2 años y medio los cambio. ¿Lo están cambiando? El que está. Y nosotros usamos inhibidores de la aromatasa de un principio. Pero en aquellos que por algún motivo o razón empezaron tamoxifeno, a los 2 años y medio los cambio. ¿Por qué? Porque ahí va a haber una disminución en la toxicidad y son 5% de diferencia. Es una píldora contra la otra. La única diferencia ahí es el gasto. ¿Verdad? Desafortunadamente. ¿Tiene más incidencia de problemas óseos? Sí, se presentó se acaba de presentar. Y la El incidencia- tamoxifeno te ayuda con el hueso, tú le bajas, compites por el ligando, pero tienes una cosa que afecta el hueso y tienes acá una cosa que te lo baja. Entonces unos dicen que el exmestano no, porque tiene un efecto androgénico, a lo mejor no es tan rotundo, pero ahorita no podemos decir que uno es más seguro que el otro. Entonces la DARA de 5,000 pacientes está con exmestano y por eso nosotros, cuando se puede, hay que manejarte en evidencia con la información. Pero biológicamente puedes usar, yo pienso, cualquiera, los 3, al principio, en medio y al final. Pero si tú quieres, por ejemplo, en este estudio, aquí en ASCO se presentaron 8,000 pacientes, que la mitad les dieron letrozol, 4,000, y a 4,000 le dieron tamoxifeno. La diferencia a 3 años, igual que en el otro, fue 3.5. Se vio un poquito la diferencia un poquito más temprana. La diferencia es 1% estadísticamente, probablemente no es ninguna diferencia. Usando letrozol Femara de un principio. Lo importante es que la incidencia de cáncer de útero es bien baja, porque al principio fue bien alarmista. Todos ellos la tienen el problema, pero es una incidencia bien baja. ¿De cáncer de endometrio? Sí. En cáncer los inhibidores de la aromatasa no te aumentan el cáncer de endometrio. Hay gente que piensa que te lo disminuye, pero pues básicamente tienes una cosa que disminuye el estrógeno. O sea, tú tienes un útero que está menos estimulado que antes, que placebo. Entonces, la gente piensa que potencialmente puede disminuir a largo plazo la incidencia de cáncer de endometrio. Pero pues como no puede ser un estudio con placebo, en esta población. Y de ovario. De cáncer de ovario, eso no está muy bien establecido. Pero en el siguiente estudio de prevención, hay un estudio de prevención en mujeres de alto riesgo, el IBIS 2, en que la mitad de los pacientes reciben anastrozol, alto riesgo, mujeres de alto riesgo, no tienen cáncer, y la mitad placebo. Ahí vamos a ver el ovario, endometrio. Si disminuye los estrógenos, ¿qué es lo que hace comparando con placebo? Ese estudio sí nos va a dar esa DARA, porque es el único estudio que tiene placebo. ¿Tenías pregunta ahí atrás? Ah, Yo tengo una pregunta. sí, dime. Si la data se divide por ciclos reproductivos, premenopáusico, posmenopáusico y diferentes estadios de la menopausia, ¿se pueden ver diferencias en cuanto al tratamiento? Estoy pensando en el feedback endocrino. Desde el punto de vista, es una pregunta muy importante. Biológicamente pensamos que una mujer que sufre cáncer de mama de edad temprana, biológicamente se comporta diferente. Una cosa. Los beneficios pueden ser diferentes. Hay gente, por ejemplo, si tú te ves en la información de estudios aleatorios, la reducción en el riesgo de recaída y de muerte usando quimioterapia es más alta en la población de menos de 50 años que en la que tiene más de 50 años. Y es bastante modesta en mujeres de 65 años y más. En cambio, el tratamiento hormonal, en general, usando tamoxifeno, tiene el mismo beneficio, pero hay una tendencia un poquito más alta en la mujer de más de 50 años. Los inhibidores de la aromatasa básicamente no tienen ninguna función en las mujeres que todavía que son menstruantes. De hecho, lo usamos, puedes estudiar FSH y un inhibidor de la aromatasa para estimular
¿cómo se dice? Embarazo. En fertilización in vitro ahora están estimulando eso para conseguir, por ejemplo, una mujer que se quiere embarazar y eso, ahora estamos usando letrozol. Se acaba de presentar un estudio que va a aparecer en el Journal of Clinical Oncology, ya está en internet, que eso te puede ayudar a estimular. Pero los inhibidores de la aromatasa no funcionan en mujeres que tienen función ovárica. Estamos viendo si biológicamente, como te digo, es diferente. Desde el punto de vista de quimioterapia es más efectiva en mujeres de menos de 50 años que más años. ¿Por qué? Porque muchas de esas mujeres también hay más pacientes que tienen receptor de estrógeno, pero a lo mejor la biología también es diferente. Y tienen, por ejemplo, en mujeres de menos de 50 años tienen más de lo que le llamamos el cáncer de mama triple negativo para los receptores de HER2 y estrógeno. Y en esas pacientes, quimioterapia o te produce una respuesta patológica o el paciente es resistente. Entonces, en esos grupos de pacientes nosotros tenemos pacientes alrededor de 40% de los pacientes que tienen los 3 negativos. Cuando les damos quimioterapia por 6 meses antes de la cirugía, 40% no tienen cáncer. No 5, pero 40. Si tienen el receptor de estrógeno, esos pacientes, la posibilidad de respuesta patológica completa varía entre 5% con antraciclinas solas a 10 a 15% si usas antraciclinas y taxanos por 6 meses, comparando con 40 o 50%. Le queremos, a nombre del Centro de Cáncer y de la iniciativa del U54, le queremos dar las gracias al doctor Valero, que ya es parte de la familia y esperamos verlo más a menudo por aquí. Aquellos que estén interesados en las colaboraciones para los aspectos genéticos y eso, pues son bienvenidas. Si no hoy, se pueden comunicar en la oficina del Centro de Cáncer, que nos comunicamos con el doctor Valero y le damos la información. Gracias por participar.